El cofre pintado a franjas. Arthur Conan Doyle. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Audioteca de Medianoche. El cofre pintado a franjas, 19. ¿Qué saca usted en consecuencia de esa embarcación, Allardyce? Le pregunté. El segundo oficial estaba a mi lado en la popa, con sus piernas cortas, gruesas y abiertas en el ancho compás, porque el ventarrón había dejado tras de sí una considerable marejada y las dos lanchas de cuarta casi tocaban la superficie de las aguas a cada balanceo de la embarcación. Asentó sus gemelos en los obenques de mesana y miró largo rato fijamente al barco desconocido y lamentable, mientras lo levantaba la cresta de una ola y permanecía en alto durante algunos segundos antes de hundirse por el lado contrario de aquella. Estaba tan hundido en el agua que solo pude vislumbrar en algunas ocasiones la línea verdosa de las amuradas. Era un bergantín, pero su palo mayor había sido arrancado de cuajo a unos 10 pies por encima de la cubierta, y no parecía que hubiese hecho ningún esfuerzo para cortar y desembarazarse de aquella ruina, que flotaba, con sus velas y vergas, igual que el ala rota de una gaviota herida junto al costado de la embarcación. El palo de trinquete seguía en pie, pero la vela cangreja flotaba en libertad, y las delanteras ondeaban como largos gallaretes blancos. Jamás he visto embarcación más maltratada que aquella. Sin embargo, eso no podía sorprendernos, porque durante los últimos 3 días hubo momentos en que dudamos de si nuestra embarcación llegaría jamás a ver tierra. La mantuvimos en dirección a la tormenta por espacio de 36 horas. Y si la Mary Sinclair no hubiese sido tan marinera como la mejor de cuantas embarcaciones salieron del Clyde, no habríamos podido aguantar aquella tormenta. Sin embargo, allí estábamos sin haber sufrido otra pérdida que la de nuestro chinchorro y una parte de la amurada de estribor. Con todo, una vez que salimos del apuro, no nos causó ningún asombro descubrir que otros habían sido menos afortunados y que aquel bergantín destrozado, que se bamboleaba sobre el mar azul y bajo un cielo sin nubes, hubiese quedado, igual que un hombre cegado por el brillo de un relámpago, para relato de las espantosas horas transcurridas. Allardyce era un escocés lento y metódico, y permaneció contemplando mucho tiempo y con gran atención el pequeño bergantín, en tanto que nuestros marineros se alineaban a lo largo de la amura, o se amontonaban en los obenques delanteros para ver mejor el barco desconocido. Cuando se navega por los 20 grados de latitud y 10 grados de longitud, que era más o menos donde nosotros nos encontrábamos, se siente cierta curiosidad por las embarcaciones con las que uno se cruza, ya que esa situación supone haberse salido de las rutas principales del comercio del Atlántico, que quedan más al norte. Llevábamos 10 días navegando por un mar solitario. El segundo oficial dijo: «Creo que se trata de un barco abandonado». Yo había llegado ya a idéntica conclusión, porque no había podido distinguir sobre cubierta ningún signo de vida y nadie contestaba a los saludos amistosos de nuestros marineros. Era probable que la tripulación hubiese abandonado el barco con el convencimiento de que estaba a punto de irse a pique. Allardyce siguió diciendo con sus reposadas maneras: «No tardará mucho en hundirse. De un momento a otro sumergirá la nariz y levantará en alto la cola. El agua lame hasta los bordes de su antepecho». «¿Qué bandera lleva?», pregunté. «Es lo que estoy tratando de descubrir. Está totalmente enredada y retorcida con las risas». «Sí, ahora la veo con bastante claridad. Es la bandera brasileña, pero invertida». Por lo visto, habían izado la señal de petición de socorro antes de que la tripulación abandonase el barco. Quizás solo hacía un momento que lo habían abandonado. Miré con los gemelos del primer oficial por toda la superficie tumultuosa del Atlántico azul oscuro, cruzado todavía de venas blancas y salpicaduras de espuma. Por ninguna parte logré descubrir ni un solo ser humano aparte de nosotros mismos.
Quizá haya a bordo algún superviviente, dije. Quizá se podría salvar parte del cargamento, refunfuñó el segundo oficial. Nos acercaremos por su lado de sotavento y lo abordaremos. No estábamos a más de 100 de yardas de distancia, cuando echamos hacia atrás nuestra vela delantera y realizamos con éxito la maniobra. Nuestra embarcación y el bergantín se inclinaban de proa y luego de popa, lo mismo que dos payasos que interpretan un baile. Echad al agua una de las lanchas de la cuadra de popa, ordené. Mr. Allardyce, lleve 4 hombres y vea lo que se puede averiguar acerca de ese barco. Pero en aquel preciso momento se presentó en la cubierta el primer oficial, Mr. Armstrong, porque habían sonado 7 campanadas y solo faltaban unos minutos para que terminase su guardia. Yo también estaba interesado en ir al barco abandonado para ver lo que ocurría allí. Por eso, después de dirigir unas palabras a Mr. Armstrong, pasé por encima del antepecho, me deslicé por una de las cuerdas de tira de aparejo y me coloqué en mi puesto, a popa de la lancha. La distancia que nos separaba era pequeña, pero nos llevó algún tiempo atravesarla. Eran tan fuertes las olas que, muchas veces, cuando nos encontrábamos en lo más hondo de ellas, no veíamos ni siquiera nuestra propia embarcación, ni el bergantín al que nos acercábamos. El sol, que se estaba hundiendo en el horizonte, no llegaba hasta allí con su luz, y en las depresiones de una ola a otra reinaban el frío y la oscuridad, pero la siguiente ola nos subía nuevamente hasta la altura en que reinaban el calor y la claridad del sol. En esos instantes, flotábamos en lo más alto de un lomo de ola cubierto de espuma y veíamos a cada lado 2 valles negros. Entonces, y por un momento, divisaba yo la línea larga y verdosa de las amuras y el palo de trinquete del bergantín que se balanceaba hacia adelante, y maniobraba con el timón para rodear la embarcación por la popa, a fin de buscar la mejor manera de subir a bordo. Al cruzar por detrás de la popa leí el nombre de Nosa Senhora da Vitória pintado a todo lo ancho de la curva de popa. Señor, ya estamos a barlovento, dijo el segundo oficial. Carpintero, prepárese con el bichero. Un instante después habíamos saltado por encima de las amuradas, que estaban muy poco más altas que nuestra propia lancha, y pisábamos la cubierta del barco abandonado. Nuestro primer pensamiento fue adoptar las disposiciones necesarias para nuestra propia seguridad, en el caso, que parecía muy probable, de que la embarcación se hundiese bajo nuestros propios pies. Con este objeto, 2 de nuestros hombres se agarraron a la cuerda de amarre de la lancha y la apartaron del costado del bergantín, a fin de que pudiéramos pasar a ella en caso de que nos viésemos obligados a emprender una retirada rápida. Enviamos al carpintero a que comprobase la cantidad de agua que había embarcado el bergantín y si ésta iba subiendo de nivel. Mientras tanto, el otro marinero, Allardyce, y yo realizamos una inspección rápida del barco y su cargamento. La cubierta estaba sembrada de restos y de jaulas de gallinas, dentro de las cuales flotaban las aves muertas. Las lanchas habían desaparecido, con excepción de una que había sido desfondada. Era, pues, seguro que la tripulación había abandonado el barco. El camarote del capitán se hallaba en la construcción de cubierta, y uno de sus lados había sido destrozado por el fuerte oleaje. Allardyce y yo entramos en el camarote y encontramos la mesa del capitán tal y como éste la había dejado, con sus libros y documentos desparramados, todos en español o en portugués, y también con montoncitos de ceniza de cigarrillos por todas partes. Busqué el diario de navegación, pero no pude encontrarlo. Allardyce explicó: es muy probable que no lo hayan llevado nunca, porque a bordo de los mercantes sudamericanos reina bastante negligencia y hacen únicamente lo que no tienen más remedio que hacer. Si había uno, seguramente el capitán se lo llevó cuando embarcó en la lancha. Me gustaría llevarme todos estos libros y documentos, dije yo. Pregunte al carpintero cuánto tiempo podremos permanecer aquí. El informe del carpintero fue tranquilizador.
El barco estaba lleno de agua, pero una parte de su cargamento flotaba y no había peligro inmediato de hundimiento. Lo más probable era que no llegase a hundirse nunca del todo y que marchase al garete, formando uno de tantos arrecifes terribles que no figuran en ninguna carta, pero que han echado a pique tantas embarcaciones. Siendo así, Mr. Allard dice, no hay peligro en que baje usted al interior, le dije. Fíjese bien, por si se puede esclarecer lo que le ha ocurrido a este barco y la cantidad de cargamento que se puede salvar. Mientras tanto, yo examinaré estos documentos. Los albaranes de embarque y las cartas que había encima de la mesa bastaron para informarme de que el bergantín brasileño Nossa Senhora da Vitória había zarpado de Bahía un mes antes. El apellido del capitán era Teixeira, pero no había ningún rol de la tripulación. Navegaba con destino al puerto de Londres, y me bastó echar un vistazo a los albaranes de embarque para comprender que no íbamos a beneficiarnos mucho con la carga que pudiera salvarse. Estaba compuesta de nueces, jengibre y madera, esta última en forma de grandes troncos de valiosas especies tropicales. Esos troncos eran sin duda los que habían impedido el hundimiento de la desgraciada embarcación, pero su tamaño nos hacía imposible trasladarlos a nuestro barco. Había, además, algunos artículos de fantasía, tales como pájaros disecados para adorno de sombreros y un centenar de cajones de conservas de fruta. De pronto, mientras estaba repasando los documentos, tropecé con una breve nota en inglés que atrajo mi atención. Decía así: se solicita que los distintos objetos raros y antiguos, españoles e indios, que proceden de la colección de Santarém, y que van consignados a Promptfoot y Neumann, de Oxford Street, Londres, sean colocados en un lugar en que no haya peligro de que piezas tan valiosas y únicas sufran daño o sean maltratadas. Esta solicitud se hace especialmente por lo que respecta al cofre de caudales de Don Ramírez de Leira, que no deberá ser colocado, bajo ningún concepto, al alcance de la mano de nadie. El cofre de caudales de Don Ramírez. Artículos únicos y valiosos. Allí había alguna probabilidad de salvamento de carga. Después de todo, me puse en pie con el documento en la mano, y en ese instante apareció en la puerta el oficial escocés, que me dijo: tengo la impresión, señor, de que en este barco ha ocurrido algo que no está bien. Aunque el oficial escocés era hombre de rostro impasible, pude ver que había visto algo que le había sobresaltado. ¿De qué se trata? De un asesinato, señor. He encontrado el cadáver de un hombre que tiene levantada la tapa de los sesos. ¿No habrá sucumbido durante la tormenta?, dije yo. Es posible, señor, pero me sorprendería que siguiese usted opinando así después de verlo. ¿Dónde está, pues? Por aquí, señor, en la casilla del puente principal. En el bergantín no había, por lo visto, alojamiento en el interior del casco. El capitán tenía su camarote en la casilla de popa, en la escotilla mayor había otra casilla a la que estaba adosada la cocina, y en el castillo de proa, otra para la tripulación. Fue a la que estaba al lado de la escotilla mayor hacia donde me llevó el segundo oficial. A la entrada de la casilla, y al lado derecho, estaba la cocina, con todas sus cacerolas y platos en el suelo, formando un revoltijo. A la izquierda había un cuarto pequeño provisto de 2 literas para los oficiales. Al fondo había un espacio como de 20 pies cuadrados en el que estaban revueltas banderas y velas de reserva. En todas las paredes de ese depósito había una serie de paquetes recubiertos de un paño tosco y amarrados a la obra de madera. Y, al fondo del mismo, había un gran arcón o cofre, pintado de franjas rojas y blancas, aunque el color rojo estaba tan desteñido, y el blanco tan sucio, que solo se distinguían donde la luz les daba directamente. Tenía el arcón, según las medidas que más adelante se tomaron, 4 pies y 3 pulgadas de largo, 3 pies y 2 pulgadas de altura y 3 pies de fondo, es decir, que era mucho mayor que un arcón de marinero.
Pero, cuando entré en el depósito, mis ojos y mis pensamientos no se dirigieron hacia el arcón. En el suelo, cruzado sobre el revoltijo de banderas, había un hombre de pelo negro y barba corta y ensortijada. Yacía a cierta distancia del arcón, con los pies hacia este y la cabeza en el lado opuesto. En la lona blanca sobre la que descansaba su cabeza había una gran mancha roja, y unos pequeños surcos rojos se alargaban alrededor de su cuello moreno y se prolongaban por el suelo, pero no se advertía, a primera vista, ninguna herida, y la expresión de su rostro era tan plácida como la de un niño que está durmiendo. Solo al agacharme hacia él pude descubrir la herida, y al verla me aparté, lanzando una expresión de horror. Tenía un golpe de hacha de marinero que, por lo visto, debió de descargar contra él alguien que estaba a su espalda. El golpe había sido tan tremendo, que le había destrozado la parte superior del cráneo, penetrando profundamente en los sesos. Nada de extraño tenía la plácida expresión de su cara, porque la muerte debió de ser instantánea, y la situación de la herida demostraba que no pudo ver a la persona que se la infligió. ¿Fue accidente o asesinato, Capitán Barclay?, preguntó mi segundo oficial, muy preocupado. Tiene usted muchísima razón, Mr. Allard dice. Este hombre ha sido asesinado, y lo fue por un golpe descargado desde arriba con un arma afilada y pesada. ¿Pero quién era, y por qué le asesinaron? Era un simple marinero, señor, dijo el primer oficial. Le bastará mirarle los dedos para convencerse. Mientras hablaba, le volvió hacia afuera los bolsillos y salieron a relucir una baraja, un trozo de cordel embreado y un paquete de tabaco brasileño. Vaya, fíjese usted en esto, dijo el oficial. Lo que había encontrado en el suelo era un cuchillo de resorte, grande y con la hoja abierta. El acero estaba pulimentado y brillante, de modo que no era posible asociarlo con el crimen, pero el muerto lo empuñaba, por lo visto, cuando recibió el golpe, porque estaba en el suelo al alcance de su mano. Tengo la impresión de que sabía que se encontraba en peligro y tenía el cuchillo preparado, dijo el oficial. Pero ya nada podemos hacer por este pobre hombre. No adivino lo que puedan ser esos objetos que están amarrados a las paredes. Parece como si fueran ídolos, armas y antigüedades de varias clases, envueltas en viejas telas de embalar. Así es, en efecto, dije yo. Son los únicos objetos de valor que quizá podamos salvar del naufragio. Llame a nuestra embarcación y dígales que nos envíen la otra lancha de la cuadra de popa para que nos ayude a llevar todo esto a bordo. Mientras el oficial se iba a cumplir la orden, me puse a examinar aquel extraño botín que había caído en nuestras manos. Todas las antigüedades se hallaban embaladas con tal esmero que solo pude hacerme una vaga idea de su clase, pero el cofre a franjas estaba bien a la luz, y me fue posible examinarlo detenidamente. Sobre la tapa, que estaba empalmada y reforzada con ángulos de metal, había grabado un complicado escudo de armas, y debajo una línea de palabras en español, cuyo sentido conseguí descifrar: cofre de caudales de Don Ramírez de Leira, caballero de la Orden de Santiago, gobernador y capitán general de tierra firme y de la provincia de Veraguas. En un ángulo aparecía la fecha de 1606, y en el otro había una etiqueta grande, blanca, en la que estaba escrito en inglés y repetido debajo en castellano: se ruega encarecidamente que no se abra este cofre bajo ningún pretexto. En cuanto a la cerradura, era muy complicada y de mucho peso, de acero, en la que estaban grabados unos signos que escapaban a la comprensión de un marino. Mientras yo terminaba el examen de tan curioso arcón, llegó la otra lancha de la cuadra de popa, mandada por el primer oficial, Mr. Armstrong, y nos pusimos a trasladar a ella todos aquellos objetos antiguos, que parecían ser lo único que valía la pena salvar del buque náufrago. Cuando la lancha estuvo llena, le ordené que transportase todo el cargamento hasta nuestro barco, y luego, Allardyce y yo,
Con la ayuda del carpintero y un marinero, levantamos en vilo el arcón a franjas, que era lo único que quedaba ya, lo llevamos hasta nuestra lancha y lo pusimos a lo ancho, equilibrándolo sobre los dos bancos de remeros del centro, porque era tan pesado que si lo hubiésemos colocado hacia la proa o hacia la popa habría dado a la lancha una peligrosa inclinación. En cuanto al muerto, lo dejamos en el mismo lugar en que lo habíamos encontrado. El segundo oficial había expresado la creencia de que cuando la tripulación se disponía a abandonar el buque, aquel hombre se había dedicado al saqueo, y entonces el capitán, en un esfuerzo por mantener la disciplina, lo había derribado de un hachazo o con un golpe descargado con otra arma pesada. Esta hipótesis parecía la más probable de todas, pero tampoco resultaba completamente satisfactoria. Como el océano está lleno de misterios, nos limitamos a dejar que la muerte del marinero del bergantín brasileño se agregara a la extensa lista que todos los marinos pueden recordar. El pesado arcón fue izado por medio de cuerdas a la cubierta de la Mary Sinclair y transportado por 4 marineros al camarote, donde había espacio justo para colocarlo entre la mesa y las cajonadas de atrás. Allí estuvo mientras cenábamos, y los 2 oficiales me acompañaron de sobremesa para hablar del acontecimiento del día, mientras bebíamos un vaso de grog. Mr. Armstrong era un hombre alto, enjuto, de aspecto de ave de presa, excelente como marino, pero célebre por su avaricia y roñosería. Nuestro hallazgo le había excitado mucho y ya había empezado a calcular con ojos brillantes la cantidad que podría correspondernos cuando llegase el momento de hacer el reparto de lo salvado. Mr. Barclay, si la nota es cierta y se trata de ejemplares únicos, entonces valen el precio que uno quiera ponerles. No tienen ustedes idea de las cantidades que pagan los coleccionistas ricos. 1 millar de libras no es nada para ellos, o mucho me equivoco, o vamos a sacar algo provechoso de este viaje. No opino lo mismo, le contesté. Por lo que he podido ver, se diferencian poco de todas esas curiosidades sudamericanas. Pues yo, señor, que he hecho 14 veces la travesía a los países de Sudamérica, le digo que jamás he visto nada que se parezca a este arcón. Lo que está a la vista vale un gran montón de dinero, pero pesa tanto que seguramente encierra dentro algún objeto de gran valor. ¿No cree usted que deberíamos abrirlo y ver lo que contiene? Lo más probable es que, si lo abrimos, lo estropeemos. Armstrong se puso en cuclillas delante del cofre, con la cabeza a un lado y la nariz a pocas pulgadas de la cerradura. De pronto dijo: «Es de roble, y la madera se ha encogido un poco al cabo de los años. Si tuviese un cincel o un cuchillo de hoja fuerte, podría hacer correr el pasador de la cerradura sin causar el menor daño al cofre». Aquella mención de un cuchillo de hoja fuerte me trajo el recuerdo del marinero muerto a bordo del bergantín, y dije: ¿no estaría aquel hombre ocupado en esa tarea cuando alguien vino a interrumpirle? Yo no sé nada de ese asunto, pero de lo que sí estoy seguro es de que soy capaz de abrir ese cofre. Aquí, en el estante, hay un destornillador. Alúmbreme con la lámpara, Allard dice, y haré el trabajo en un par de empujones. Espere un momento, dije yo, al ver que se agachaba para examinar la tapa con ojos en los que brillaban la curiosidad y la avaricia. No veo que haya ninguna prisa por realizar la operación. ¿Ya ha leído usted la nota en la que se nos avisa que nos abstengamos de abrir el cofre? Quizá encierre esa nota algún secreto, o quizá no, pero yo me siento inclinado a tenerla en cuenta. Después de todo, tenga dentro lo que tenga, si es algo de valor, tanto da que se abra en las oficinas de su propietario como en el camarote de la Mary Sinclair. El primer oficial se mostró muy decepcionado por mi resolución, y dijo con una ligera mueca de burla: «Me imagino, señor, que no adoptará esa actitud por temores supersticiosos. Si el cofre sale de nuestras manos sin que nos hayamos cerciorado de su contenido, podrían ignorarse nuestros derechos. Además, basta ya, Mr.
Armstrong, le contesté con brusquedad. Puede tener usted la seguridad más absoluta de que recibirá todo lo que en derecho le corresponde, pero no estoy dispuesto a que el arcón sea abierto esta noche. Pero ¿no ve usted que la etiqueta misma demuestra que ha sido examinado por europeos? Agregó Allardyce. El que sea un cofre de caudales no quiere decir que contenga en su interior ningún tesoro. Con seguridad que han sido muchas las personas que lo han examinado desde los tiempos del antiguo gobernador de Tierra Firme. Armstrong tiró el destornillador encima de la mesa y se encogió de hombros, diciendo: como usted quiera. Pero, durante el resto de la velada, aunque hablamos de muchos temas, me fijé en que los ojos de Mr. Armstrong se volvían a cada momento hacia el cofre pintado a franjas con la misma expresión de curiosidad y de avaricia. Paso ahora a la parte de mi relato que hoy mismo, cuando me pongo a recordarla, me produce un estremecimiento de horror. Los cuartos de los oficiales estaban a uno y otro lado de la cabina principal, pero el mío estaba al fondo de la misma, donde terminaba el pequeño pasillo que conducía a la escotilla. Salvo en casos graves, yo no hacía guardias con regularidad, y los 3 oficiales se las repartían entre ellos. Armstrong tenía la guardia de en medio, que termina a las 4 de la madrugada, hora en la que era relevado por Allardyce. Yo he sido siempre un hombre de sueño profundo, y rara vez me despertaba a menos que me sacudiesen por el hombro. Sin embargo, aquella noche me desperté, o más bien, me desperté cuando empezaba a despuntar el día. Eran justamente las 4:30, según mi reloj, cuando algo hizo que me sentase en la litera, completamente despierto y con los nervios en tensión. Se había oído un ruido extraño, un estrépito rematado con un alarido de voz humana que todavía me arañaba los oídos. Permanecí sentado y escuchando, pero todo estaba en el más profundo silencio. Sin embargo, aquel alarido horrible no podía ser cosa de mi imaginación, porque seguía resonando todavía dentro de mi cabeza, y tenía la impresión de que lo habían lanzado muy cerca de mí. Salté de mi litera, me vestí a medias, y entré en la cabina. En un primer momento no advertí nada de particular. A la luz fría y gris del amanecer distinguí la mesa cubierta con un mantel rojo, los 6 sillones giratorios, la cajonada de nogal, el barómetro oscilante, y allí, al fondo, el gran cofre de franjas. Me alejaba ya, con el propósito de salir a cubierta para preguntar a mi segundo oficial si había oído algo, cuando mis ojos tropezaron súbitamente con un objeto que sobresalía por debajo de la mesa. Aquello era la pierna de un hombre, una pierna con una alta bota marinera. Me agaché, y descubrí un cuerpo caído de bruces, con los brazos hacia adelante y el cuerpo retorcido. Me bastó una mirada para reconocer en aquel cuerpo a Armstrong, el primer oficial, y me bastó un segundo para comprobar que estaba muerto. Me quedé unos instantes atónito y jadeante. Acto seguido me precipité a la cubierta, llamé a gritos a Allardyce para que acudiese en mi ayuda, y entramos los dos en la cámara. Entre los dos sacamos al infortunado compañero de debajo de la mesa, y en cuanto vimos su cabeza chorreando sangre, nos miramos el uno al otro. No sé quién de los dos estaba más pálido. Exactamente igual que el marinero del buque brasileño, dije. Exactamente igual. Que Dios nos guarde. Es cosa de ese cofre infernal. Fíjese lo que tiene Armstrong en la mano. Levantó la mano derecha del primer oficial, y tenía en ella el destornillador que la víspera había querido emplear. Ha estado manipulando el cofre, señor. Sabía que yo estaba en el puente y usted dormido. Se arrodilló delante del cofre y empujó hacia atrás el pasador de la cerradura con esta herramienta. Entonces debió de ocurrirle algo y lanzó aquel grito que usted oyó. Allardyce, le susurré, ¿qué ha podido ocurrirle? El segundo oficial me agarró de la manga y me llevó a su camarote. Señor, podemos hablar aquí, porque no sabemos quién puede estar escuchándonos ahí fuera, en la cámara.
¿Qué se imagina usted que hay encerrado dentro de ese cofre, Capitán Barclay? Le doy mi palabra de honor de que no tengo la menor idea, Allard dice. Pues bien, yo solo encuentro una explicación que aclara todo lo ocurrido. Fíjese en el tamaño del cofre. Fíjese en todo el trabajo de talla y de metal que puede disimular un gran número de agujeros. Observe el peso del cofre. Fueron necesarios 4 hombres para transportarlo. Además de todo eso, recuerde que 2 hombres han tratado de abrirlo, y que los 2 encontraron la muerte en ese empeño. Pues bien, señor, ¿qué puede significar todo eso, más que una sola cosa? ¿Supone que dentro del cofre hay un hombre? Naturalmente que lo hay. Ya sabe usted las cosas que ocurren en estos países de Sudamérica. Hoy tiene usted a un hombre de presidente de la República, y a la semana siguiente se ve fugitivo y acosado lo mismo que un perro. Se pasan la vida huyendo para que no los maten. Según mi manera de ver, en el interior del cofre hay escondido un individuo armado y dispuesto a todo, que es capaz de matar a cualquiera antes de dejarse apresar. Pero ¿de dónde saca la comida y la bebida? Señor, el cofre es muy espacioso y quizá introdujo en él algunas provisiones. En cuanto a la bebida, debió de tener entre la tripulación del bergantín algún amigo que le proveía de la que necesitaba. Según eso, ¿usted cree que la etiqueta en la que se pide que bajo ningún concepto se abra el cofre ha sido colocada pensando en el hombre que se esconde en su interior? Sí, señor, eso es lo que yo pienso. ¿Encuentra usted alguna otra explicación de lo ocurrido? Tuve que confesar que no la encontraba, y le pregunté, ¿y qué vamos a hacer? Esa es la cuestión. El individuo escondido es un bergante peligroso que no se detiene ante nada. Estoy pensando que no sería mala idea atar el cofre con una cuerda fuerte y dejarlo caer al mar por un costado de nuestra embarcación y arrastrarlo después por espacio de media hora. Luego podríamos proceder tranquilamente a su apertura. También podríamos atar el cofre para que no hubiese medio de levantar la tapa, con lo cual impediríamos que consiguiese agua. O también podría el carpintero darle una mano de barniz por todas partes, de forma que quedasen tapados los agujeros de respiración. Yo le contesté, colérico. Vamos, Allard dice, ¿no me va usted a decir en serio que toda la tripulación de un barco va a permanecer aterrorizada por un solo hombre encerrado en un cofre? Si está ahí dentro, yo mismo le obligaré a salir. Me dirigí a mi camarote y regresé con el revólver en la mano. Luego, le dije a mi oficial. Y ahora, Allard dice, abra la cerradura, y yo permaneceré en guardia. Por amor de Dios, señor, piense lo que va a hacer, exclamó el oficial. 2 hombres perdieron ya la vida en el intento, y la sangre de uno de ellos no se ha secado aún sobre la alfombra. Razón de más para que lo venguemos. Bien, señor, permítame por lo menos que llame al carpintero. 3 hombres son mejor que 2, y el carpintero es fuerte y valeroso. Se fue en busca del carpintero, y yo permanecí a solas dentro de la cámara con el cofre a franjas. No creo ser nervioso, pero coloqué la mesa entre mi persona y aquella sólida reliquia antigua del continente español. Las franjas rojas y blancas empezaron a resaltar a medida que les daba la creciente luz de la mañana, y también se fueron destacando las curiosas volutas y guirnaldas de metal y el trabajo de talla que evidenciaba el esfuerzo amoroso que hábiles artesanos habían puesto en su obra. Volvieron al rato el oficial y el carpintero, este último con un martillo en la mano. «¿Es este un feo asunto, señor?», dijo el carpintero, moviendo la cabeza y mirando el cadáver del primer oficial. «¿De modo que ustedes creen que haya alguien escondido dentro del cofre?». «No tenemos la menor duda a ese respecto», contestó Allard, recogiendo el destornillador y apretando la mandíbula, como si necesitara reunir todo su valor. «Yo descorreré el pasador de las cerraduras y ustedes están preparados para cualquier cosa que se presente. Si ese hombre se pone en pie, dele usted un martillazo en la cabeza, carpintero,
Y si levanta la mano, dispare usted el revólver en el acto. Vamos a ello. Se arrodilló delante del cofre a franjas y metió la hoja de la herramienta por debajo del borde de la tapa. La cerradura saltó con un fuerte chasquido. «Preparados», gritó el oficial, y levantó de un golpe la tapa maciza del cofre. En ese momento, los tres dimos un salto hacia atrás, yo, apuntando con mi revólver, y el carpintero, con el martillo levantado por encima de su cabeza. Entonces, al ver que no ocurría nada, los tres dimos un paso hacia adelante y miramos al interior del cofre. Estaba vacío. Pero tampoco estaba completamente vacío, porque en uno de los rincones había un viejo candelabro amarillo, de dibujos muy complicados, que parecía tan antiguo como el cofre mismo, y que estaba caído de costado. Su color amarillo brillante y su artística forma sugerían que se trataba de un objeto de valor. Aparte del candelabro, no había dentro del cofre de valores, a franjas rojas y blancas, nada que lo tuviera mayor que el polvo que lo cubría. «¡Válgame Dios!», exclamó Allardyce, mirando desconcertado al interior. «¿Cómo es posible, entonces, que pese tanto? Fíjese en lo gruesas que son las paredes, y fíjese también en la tapa, que tiene 5 pulgadas de espesor. Y vea ese gran muelle de presión que lo cruza de un lado a otro. Ese muelle de presión está destinado a mantener levantada la tapa», dijo el oficial. «Puede comprobar cómo no hay ningún modo de volver a cerrarla. ¿Qué es lo que dice este papel impreso en alemán que hay dentro? Dice que lo fabricó Johann Rothstein, de Augsburgo, el año 1606. Pues hizo un trabajo bastante sólido. Todo esto arroja poca luz sobre lo que ha ocurrido, ¿verdad, Capitán Barclay? El candelabro parece de oro. A fin de cuentas, habremos sacado algo por nuestras molestias». Se inclinó hacia adelante para coger el candelabro. «Desde entonces no he vuelto a dudar de que la inspiración es un hecho real, porque en ese instante me lancé hacia Allardyce, le agarré por el cuello de la chaqueta y volví a enderezarlo de un tirón. Quizá en ese instante me vino a la memoria alguna leyenda de la Edad Media, o quizá mis ojos percibieron en la parte superior de la cerradura algo que era de color rojo, pero no del rojo propio de la herrumbre. Pero, para el oficial y para mí, aquello fue un acto de inspiración que me hizo obrar de una manera súbita y rápida, y decir: aquí hay algo diabólico. Deme el bastón de puño retorcido que tengo en aquel rincón». Era un simple bastón de paseo con el puño curvo. Metí el puño por debajo del candelabro y di un tirón hacia arriba. Con la rapidez de un relámpago surgió de debajo de la tapa una hilera de colmillos de acero pulimentado que se proyectaron hacia afuera, como si el gran cofre a franjas nos lanzase una dentellada de fiera salvaje. Acto seguido, la pesada tapa volvió a cerrarse con tal estrépito que los vasos que había en el aparador oscilante tintinearon. El oficial se sentó en el borde de la mesa, temblando igual que un caballo asustado, y me dijo: «¿Me ha salvado usted la vida, Capitán Barclay?». Ese era, pues, el secreto del cofre de valores pintado a franjas de don Ramírez de Leira, y así era como guardaba sus mal habidas ganancias de la tierra firme y de la provincia de Veraguas. Por muy astuto que fuese el ladrón, no podía ver en aquel candelabro ninguna diferencia con otros artículos de valor. En el instante mismo en que ponía su mano en el candelabro se soltaba el terrible muelle, y los asesinos dientes de acero se le clavaban en el cráneo, al mismo tiempo que la fuerza del golpe rechazaba hacia atrás a la víctima y permitía que el cofre volviera a cerrarse automáticamente. ¿Cuántas personas habrían resultado víctimas de la habilidad del mecánico de Augsburgo? Meditando en la posible historia de aquel criminal cofre a franjas, tomé rápidamente una resolución. «Carpintero, tráigame 3 hombres y que saquen el cofre a cubierta». «¿Lo va usted a tirar por la borda, señor?». «Sí, Mr. Allardyce. Por regla general no soy supersticioso, pero hay cosas que un marino es incapaz de tolerar. No tiene nada de particular,
Capitán Barclay, que el bergantín lo pasase mal con este artilugio a bordo. Capitán Barclay, el barómetro está bajando con mucha rapidez y vamos a disponer del tiempo justo. En vista de aquello, ni siquiera aguardamos la llegada de los 3 marineros, sino que entre el carpintero, el oficial y yo lo sacamos a cubierta y lo tiramos al mar por la borda con nuestras propias manos. Levantó un borbollón de espuma y desapareció. Y allí descansa el cofre a franjas, a una profundidad de 1000 brazas. Si es cierto que el mar, según dicen, se convertirá algún día en tierra seca, compadezco al hombre que lo encuentre y que trate de averiguar el secreto que contiene.